A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente estamos con ustedes para tratar el tema que hoy por hoy se está analizando en la Asamblea Nacional. Un proyecto de ley enviado por el señor Presidente de la República que tiene como objetivo la reactivación, la creación de empleo, el que la economía crezca mucho más, a través de crear una serie de estímulos tributarios, una serie de disposiciones legales con respecto al tamaño del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ese propósito hemos enviado a una distinguida economista, Margarita Andrade, que tiene una experiencia larga e intensa en materia macroeconómica. Ha sido por 10 años funcionaria de Naciones Unidas en el área económica. Ha sido consultora por 10 años del Banco Mundial. Ha sido asesora del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y es asesora actualmente en la Asamblea Nacional en asuntos económicos y financieros. Una gran experiencia en asuntos económicos y financieros. Y me parecía enormemente interesante y prudente dialogar con Margarita sobre este tema que está de moda y seguirá de moda no solamente a los 30 días siguientes que está en discusión en la Asamblea Nacional, sino después, porque el presidente tendrá que expedir reglamentos a la ley que mañana aprobará la Asamblea Nacional. Margarita, gracias por estar conmigo en este programa. Muy amable, gracias. Dime una cosa. Presentaba el proyecto de ley que es larga su denominación, y ya está en la Comisión de Desarrollo Económico, ¿verdad? Dime, ¿cómo notas primero la evolución de ese diálogo ahí? ¿Cómo lo notas? Hay mucha tranquilidad, cruce de ideas interesantes, ¿no? ¿Cómo? Para poder entrar a lo básico del proyecto en tu juicio personal. Muchas gracias, César, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo veo con un poco de escepticismo la ley. ¿Y por qué veo así en materia legislativa? Primero, porque la ley viene con carácter urgente. Y una ley que viene con carácter urgente, uno creería que viene atado todos los cabos, que no hay cabos sueltos. Caso contrario, ¿por qué se manda una ley urgente? Entiendo que hay un tema muy importante de generar confianza en los agentes económicos y de revertir las políticas anteriores. Pero yo creería que una ley viene con carácter urgente cuando ya se han delimitado todos los detalles y se ha trazado la cancha. Y me sorprendí la semana pasada cuando las autoridades económicas vinieron a presentar la ley a la Asamblea y veo que quedan muchos cabos sueltos. O sea, hay algunos temitas que no están en el proyecto de ley que son importantes. Hay temas muy importantes en el proyecto de ley, como por ejemplo, ¿cuánto se va a reducir el déficit cada año durante el periodo de estabilización? Uh-huh. ¿Y qué va a pasar en el siguiente periodo que las autoridades económicas le llaman de convergencia? Yeah. ¿Cómo se pretende evolucionar, cómo piensan que debe evolucionar la deuda pública en ese periodo de convergencia donde supuestamente
la deuda tiende a caer en relación al PIB. Y innúmeros detalles en temas tributarios. He visto que la ley tiene muchas provisiones tributarias, de incentivos. La ley se concentra más en lo tributario. No, hay muchas provisiones, muchos incentivos tributarios que inclusive hacen mención a temas de paraísos fiscales, y que yo me pregunto si todo eso ha sido calibrado con todas las leyes anteriores que tenían asimismo una serie de prohibiciones en temas de paraísos fiscales. Pero sí me quedan muchas interrogantes y me pregunto nuevamente por qué mandan una ley urgente cuando en la Asamblea 30 días es muy poco tiempo para una ley de ese calibre. De esa naturaleza, ¿no? Una ley de ese calibre requiere de un diagnóstico clarísimo de lo que está pasando. Tal vez, Margarita, como el presidente viene anunciando varias cosas, a lo mejor sintió que está perdiendo credibilidad y hay que despachar violentamente porque los mercados y la gente están esperando algo porque me piden eso y me he atrasado. A lo mejor esa preocupación presidencial lo hace presentar algo que le falta una u otra cosilla. Asumo, estoy especulando, ¿no? Sí, podría ser que ahí hay que contrapesar la necesidad de generar confianza después de tantos meses de desconfianza con meter una ley, ingresar una ley donde hay muchas interrogantes y además se corre el riesgo de que todos esos temas no se logre discutir seriamente en un mes, porque un mes no es nada para la cantidad de detalles que tiene la ley y de detalles importantísimos en materia de incentivos tributarios y no tributarios, y me quedan a mí de todos modos grandes interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo se piensa reducir el gasto? Porque me parece que la ley es muy generosa en incentivos. Pero fíjate ahí, Margarita, fíjate. El gobierno a través de la ley dice que el déficit primario se debe reducir al 21, ¿verdad? En X porcentaje. Digamos, debe desaparecer, mejor dicho, ¿no? Así es. Lo que significa que al 21 habrá un déficit global, cero déficit primario. Así es. Han decidido escoger el déficit primario. Yo decía, yo hubiese preferido el déficit global, ¿verdad? Que el déficit global sea cero al finalizar el año 21, que implica hacer un ajuste mayor de lo que el proyecto de ley está enviando como mensaje. Pero bueno, decidieron por ese lado. Yo digo, ahí los asambleístas tienen la posibilidad de hacer que el ajuste sea un poquito más por el lado del gasto, pues. Es la facultad de los asambleístas decir, muy bien, gracias gobierno, pero creemos que el déficit global debe ser cero al 21. Esa es la facultad que tienen los asambleístas en el diálogo con el Frente Económico del Gobierno, pues, Margarita. Así es. ¿Hay posibilidades para eso? Así es. Yo creo que 30 días es muy poco para hacer un estudio para muy tener minucioso. Ese nivel de definición de decir el déficit global debería ser la variable que se tome en cuenta durante este periodo de estabilización, porque inclusive en la presentación que hizo el ministro mostró que el déficit del gobierno central este año 2018 todavía está por ser calibrado si es que sumamos algunos gastos que no estaban siendo considerados y además si ahí ponemos también en el cálculo algunos ajustes que ellos están haciendo. Entonces, inclusive hoy, para este año 2018, hay un nivel de interrogantes importante. No se diga para los próximos años. Ahora, fíjate, la Asamblea aprobó un presupuesto para este año con un déficit, el presupuesto del Estado me refiero, de 4.100 millones aproximadamente, ¿verdad? Pero hubo ciertas fallas y esta falla se le escapó a la Asamblea. Primero, una subvaluación de los ingresos. Sobreestimación de ingresos.
pero una subvaluación del gasto. Por ejemplo, en el gasto, intereses de la deuda pública. Este año va a ser 3.000 millones y pico. Y ellos lo pusieron en el presupuesto, creo que 2.300. Entonces hubo una subestimación del gasto de 700, 800 millones de dólares. Y en lo que es sobreestimación de ingresos, 1.000 millones sobreestimaron los ingresos. Entonces ahí tú tienes cerca de 2.000 millones. Y si la Asamblea aprobó el presupuesto con 4.100 más o menos, tan solo tú tienes 2.000 ahí, que eso ya le hace que el déficit será 6.000 y pico millones. Y el ministro, entiendo que ha declarado que el déficit hoy por hoy va a ser mucho más de 6.000 millones. Lo que significa que el ajuste tiene que venirse, aun cuando el presidente a veces no le gusta la palabra ajuste, pero el ajuste tiene que venirse para reducir el gasto. Y esa posibilidad las tiene o no las tiene gente como tú, asesor, economista con esa experiencia, otros asambleístas, entiendo yo, que sí tienen buenos asesores para, yo sé que 30 días para un proyecto de esta naturaleza, Margarita, yo sé que es poco. Además, no es que es 30 días para la comisión, sino para la asamblea. La comisión tiene mucho menos para hacer el informe, para que vaya al plenario. El plenario lo discute, hay sugerencia, vuelve a la comisión entra a ver y luego vuelve a la asamblea. Entonces 30 días, yo sé, para un proyecto de esta naturaleza es demasiado poco. Pero la experiencia en el Ecuador, Margarita, ha sido que cuando un presidente manda un proyecto económico, tributario, etcétera, por la vía ordinaria, se la aprueban después de 10 años. Entonces también el otro punto, cuando la economía necesita hacer una inflexión, Margarita, ¿no? La pregunta es, ¿me voy por la vía ordinaria para que el Congreso de repente me lo trate después de 2, 4, 5, 6, 7, 8 meses y yo necesito la ley ya? Entonces, a lo mejor uno estando en el gobierno ve y dice, ¿por qué lado me voy? Me voy por la vía rápida, no obstante que no hay suficiente tiempo para la Asamblea Nacional. Asumo, yo hubiese hecho eso también, Margarita, créeme, porque tú conoces ya con la experiencia que tienes que los legisladores de repente le dan más prioridad a una u otra cosa y luego para las leyes ordinarias se toman demasiado tiempo. A ver, haciendo un análisis no solo de la temporalidad, en términos de presupuesto del Estado, como usted menciona, y de la ejecución presupuestaria, es importante notar que hace aproximadamente 3 semanas la Comisión de lo Económico no aprobó el informe de ejecución presupuestaria del año pasado, del año 2017. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente habían muchas dudas ya sobre lo que fue la ejecución el año pasado. Es decir... y había un ministro anterior, pues, ¿no? No este ministro. Así es, pero de cualquier manera, el punto que quiero hacer es que ya hay muchas dudas en este momento sobre lo que fue la ejecución del 2017. Hay muchas dudas sobre lo que fue la proforma del 2018 y el presupuesto aprobado. Como usted dice, una sobreestimación de ingresos que, por ejemplo, los ingresos que venían por las preventas petroleras se les calificaba como ingresos cuando en realidad no son, estrictamente no son. Y así hay otros ingresos que nunca pudimos constatar, por ejemplo, los ingresos petroleros, que nosotros hemos insistido en que se nos transparente cómo se calcularon los ingresos petroleros. Y aparte de eso te digo, lo que es público ya, público, que de repente el ministro de Hidrocarburos le dice al gobierno, a su gobierno y al presidente y al ministro de Finanzas, oye, como he hecho estos arreglos, esto le está entrando 1.000 millones adicionales a la caja fiscal. El ministro de Finanzas dice, no veo la plata. Y entonces están comenzando a buscar dónde está la plata. Y claro, uno lo que supone es que tiene que estar en las empresas estatales, pues, de petróleo, ¿no? Pero eso, claro, forma parte de lo que tú llamas duda, que es falta todavía de la transparencia que han tenido las cifras fiscales hace mucho tiempo. Y por eso es que en esta ley yo creo que se debe justamente dar señales de total transparencia y dar señales, por ejemplo, de los certificados de tesorería que en estricto rigor deberían ya contabilizarse, en mi opinión, como deuda.
Porque por más que sean papeles de corto plazo y que se los contabilizaría como deuda en esta ley, solamente en el momento en que se... Ahora, me dicen, Margarita, que ya el Banco Central no tiene CETES, porque ya los convirtieron en papeles de largo plazo, y que el periodo de vencimiento de esos van más allá del año 21. Esa es la información que me quedan por otro lado. O sea, justamente a eso voy. Hay tantas dudas en este momento que en este momento la Contraloría está haciendo un examen especial sobre los certificados de tesorería. Claro. Entonces, no hay cifras. Pero Margarita, no hay cifras certeras de muchos rubros. Pero Margarita, yo te digo, los asambleístas, como congresistas que son, hacedores de las leyes, tienen la facultad, pues, de decirle, ministro de Finanzas, señor del SRI, vengo a Banco Central, siéntese, dígame esto. Yo haría eso como asambleísta, pues, Margarita. Yo creo que por ahí tiene que ir la gestión, porque aquí está en juego muchas cosas. Podemos estar ganando en rapidez, en un mes, demostrar que ya tenemos un nuevo modelo de gestión de las finanzas públicas, pero si no aclaramos algunas de las variables importantísimas de lo que es la gestión financiera del Estado, seguramente la ley en su implementación va a encontrarse... Puede tener complicaciones. Pero Margarita, que tal vez el efecto puede ser luego peor cuando uno, por ejemplo, digamos que detecte que la cifra de CETES era mucho mayor. O otra interrogante es qué va a pasar, por ejemplo, con las inversiones antiguas. Las nuevas inversiones van a estar sujetas a muchos incentivos tributarios. ¿Qué pasa con las inversiones antiguas? Pero ahí te digo, ahí sí está. En el proyecto de ley hay estímulos. Por ejemplo, si hay un empresario nacional que ya tiene su fábrica y quiere aumentar la capacidad instalada de la fábrica, Margarita, ahí hay estímulos. En el proyecto de ley hay estímulos para esa firma que aumenta la capacidad instalada, que significa contratar más maquinaria, se me ocurre por decir, para aumentar la producción. ¿Y por qué hacen a veces esos empresarios industriales? Porque están viendo el futuro y creen que la cosa va a mejorar, que va a haber más venta y por lo tanto más producción y por lo tanto necesito más maquinaria. Ahí la ley, hasta donde yo recuerdo, no recuerdo el artículo, tiene un estímulo para eso también. Ahí volvemos al tema de cómo se reglamente, porque si usted se acuerda... En el código, cuando se aprobó originalmente el Código de la Producción en 2010, asimismo se generaron estímulos y después quién definía los estímulos y cómo quedó en manos de un consejo que se creó posteriormente y que nadie o muy pocos lograron entender cómo interpretar estímulos, si estímulo o si era un avance tecnológico poner una tuerca o no. Y eso quedó a ser determinado por un consejo. Entonces, sí creo que hay lecciones que aprender de cómo reglamentar estas facultades que se establecen en la ley. Porque vi, por ejemplo, un artículo ayer de una persona de un gremio en el comercio, donde dice que en los próximos 2 años se piensa o se atraerá 4.300 millones de dólares de inversión extranjera. El Ecuador normalmente ha tenido durante los últimos 10 años... Menos de 1.000 millones. Menos de 1.000 millones, que es, en el mejor de los casos, 1% del PIB. Del PIB. Entonces yo me pregunto... ¿en base a qué? Claro. ¿Cuáles son las variables o la información que nosotros no manejamos para asumir que en los próximos 2 años se van a traer 4.300 millones? Por eso digo yo, Margarita, que para mí la falla fundamental ahí es no tener el programa económico que el propio presidente nos prometió a todos. Un programa económico de 5 años, porque ahí es donde está la ruta, donde conduce. De ahí vienen los proyectos de ley, los proyectos presidenciales, etcétera. Pero independientemente de esas fallas que yo veo que hay cabos sueltos ahí, como tú le llamas, algunos temas que tiene el proyecto de ley, por ejemplo, una cosa suelta, de que a los accionistas ahora se los trata como siempre se los ha tratado. Su responsabilidad va hasta... Limitada.
es hasta su capital. Quebró la compañía, usted pierde su capital. Anteriormente te hacían responsable, en la época de Correa, ¿no? Antes de este proyecto de ley, que tú, accionista, con $1, te hacían responsable si la empresa le debía al Seguro Social, a sus trabajadores o al SRI. Hoy en el proyecto hay algo de eso que te vuelve a la normalidad. Eso es positivo. Por supuesto. Muy positivo. Por supuesto. Hay muchos temas muy positivos. Pero fíjate, el impuesto a la ley ley de divisas también. Ahí yo tengo una diferencia, ¿no? Que yo digo, yo lo hubiese eliminado rápidamente todo lo que es materia prima y bienes de capital. Y lo que es bienes de consumo duradero, etcétera, ahí voy gradualmente, pensando en que se reduce las recaudaciones, que creo que son 1.200 millones, ¿verdad? Sí, algo 1.200. así, ¿verdad? Entonces yo digo, pero claro, ahí dicen el año 2019, tampoco se dice nada del Seguro Social, por ejemplo, Margarita. Y tú tienes 3.000 millones por lo menos, si no es más, de deuda al Seguro Social por salud, ¿verdad? Entonces yo digo, señor presidente, pague. Y ahí la Asamblea pudiera decir, en un artículo, al gobierno, pague, y le autorizo que paguen bonos por esta única vez. Porque el seguro está en problemas financieros, pues todavía tiene recursos para sobrevivir, ¿no? Pero te digo, hay ese otro tema que se le ha escapado, que es el Seguro Social ecuatoriano, por ejemplo. Hay otro tema que también yo creo que merece ser considerado, que es... Pero sí crees que hay cosas positivas en el proyecto de ley, Margarita. Por supuesto, hay muchísimas cosas positivas y los comentarios que estoy haciendo son comentarios que tienen que ver con la forma como estas leyes, primero, son tratadas, segundo, como el resultado de una ley que en una coyuntura tan complicada, ¿cuál puede ser el resultado? Donde la correlación inclusive de fuerzas políticas no es fácil de determinar. Pero más allá de estos cabos sueltos, por ejemplo, el tema de la condonación de deudas tributarias, tributaria, en lo que es mora, intereses de mora y multas. Hay expertos tributarios que dicen que las amnistías, cuando son muy frecuentes, generan desincentivos. Desincentivos porque todo aquel que cumple con la normativa tributaria y ve que hay la última amnistía fue en el 2015. Claro, sí. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mérito de cumplir la normativa tributaria si es que con relativa frecuencia o ahora del 2015 al 2018 tenemos otra amnistía? Pero ahí fíjate, te digo, ¿no? Aparte de lo que tú dices, ¿no? Yo digo, también hay un tema de todas aquellas personas que hemos pagado, tú, yo y el resto de gente que hemos pagado cumplidamente los impuestos. Otros no lo han cumplido porque posiblemente dijeron, oye, SRI, tú me estás grabando, glosando cosas ilegales, así que vamos al juicio. Y van al juicio, ¿sí? Pero digo, yo también pudiera haber hecho lo mismo, pensando en que se viene una amnistía tributaria, no pago y me beneficio como capital de operación que me cuesta cero de intereses, ¿verdad? Si bien hay eso que es de ética pública, yo le llamo, ¿no? Sin embargo, la pregunta es desde el punto de vista pragmático y objetivo. La crisis fiscal, Margarita, tú sabes mejor que yo, es real, es grave. Este año las unidades de financiamiento son más de 11.000 millones de dólares. Entonces el punto es, ¿de dónde saca plata el gobierno? La austeridad que ha anunciado el presidente no se ve en la cifra. Con este proyecto se va a ver, ok, pero eso toma tiempo. Entonces, mientras tanto uno dice, bueno, ¿cómo vas a pagar sueldos y salarios? Entonces, de repente, por cuestiones objetivas, aún con lo que tú dices, que naturalmente mañana, pues, la gente dice, bueno, pues aquí uno no paga los impuestos, luego le perdonan los intereses, así que véngase la cuarta, la quinta y la sexta. Naturalmente hay un desestímulo, no te digo que hay ese peligro, ¿no? Pero cuando tú estás frente al hecho de que no tienes plata y que mañana te va a faltar plata para pagar sueldos y salarios y que de repente el ministro de Finanzas le dice, señor presidente, no tengo dinero para pagarle el sueldo y salario a usted y a su secretaria. La cosa es grave. Entonces yo digo, desde el punto de vista objetivo, pragmático, yo digo, bueno, pues no hay más remedio que aceptar esto por esta cuestión, que van a ser, creo, 600 millones de dólares, Margarita.
Sí, por otro lado, volvemos a dos temas ahí. Uno, la reducción de gasto. En sueldos y salarios, en el año 2006 se pagaba alrededor de 3.000 millones de dólares. Antes de Correa. En este último ejercicio presupuestario 9.000. están 9.300 9.000. millones. Entonces, se han triplicado. Sí, han triplicado y en valores absolutos, y uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque eso... Te yo interrumpo, creo que... yo he sugerido que en los próximos 12 meses se bajen 900 millones de sueldos y salarios, 10%, que creo que es posible, Margarita. Y más allá de la sugerencia, yo creo que esos temas de alguna manera deberían estar subyacentes en el proyecto de ley. Es decir, la política económica pretende que haya una reducción de gasto gradual de tal rubro. Creo que eso sería una señal bien importante. Después de 10 años de opacidad, saber cómo, por ejemplo, se van a manejar esos grandes rubros de gasto. Claro. El mismo tema que usted mencionaba del ISD. El ISD es uno de esos impuestos que yo también creo que si se lo reducía de entrada, se facilitaba enormemente la atracción de capitales. Quizás mucho más que los 1.200 millones que se dejaría de percibir. Y yo creo que ahí es donde también sería bueno saber qué cálculo hubo. Claro. ¿Qué cálculo hubo para ponderar justamente el hecho de dejarle al ISD presente hasta el 2019, etcétera? Y uno poder realmente entender el contexto de la ley y para justamente generar la confianza que no ha habido. Pero, Margarita, yo tengo una sensación. Yo he hablado sin ser asesor de nadie, ¿no? He hablado con otro amigo asambleísta al tratar el tema. Y ahí tengo la sensación de que se va a aprobar. No tal como está, sino agregándole ciertos cabos sueltos que tú dices, por ejemplo, aquí, allá, aquí, etcétera. Tengo esa sensación. ¿Cuál es tu sensación? Sí, yo también quisiera que se apruebe, me parece bien importante que se apruebe, pero me parece importante en aras de la transparencia y la responsabilidad fiscal y el buen manejo de las finanzas públicas, que se aclaren estos temas y que se corrijan los temas que se deben corregir. ¿Por qué? Porque supongamos que el día de mañana sube el precio del petróleo y eso nos da margen para que haya nuevamente la eterna captura del Estado. Pero Margarita, ahí hay en el proyecto de ley que te dicen que después de este nivel se hace un fondo. Así es. Y eso me parece bien. Ahí sabes dónde está el error, que de una vez aprovecho el par de minutos que nos queda. El error del proyecto es que te dice que será para absorber choques internos y externos, es decir, políticas de estabilización, pero también para financiar la obra social. Ese es un error del gobierno. Yo digo, presidente Moreno, tú tienes tu programa social, me parece bien, entonces dile a tu ministro de Finanzas que busque el dinero por otra parte para financiar tu programa, pero no en esta forma. Eso, después de $60, el barril de petróleo, se va a un fondo, solamente debe servir para absorber los choques internos y externos. Viene un terremoto, de ahí cojo la plata. Viene el tsunami, también. El precio del petróleo se me baja a $20, de ahí tomo. Por definición, ese es el propósito de los fondos de estabilización, valga la redundancia, para gastarlos en estabilización. O como llamaban, ahorrar para los tiempos de las vacas flacas. Y también por temas intergeneracionales. Claro. Pero valga la pena para recalcar que el gasto social bordea los 9.000 millones de dólares. Enorme. Entonces, si partimos de la premisa que ese fondo va a servir para cubrir gasto social, estamos hablando de entrada de 9.000 millones de dólares. Claro. Entonces, creo que es una cifra muy importante y que debemos aclarar todos estos temas que quedan en el tapete. Pero yo creo, Margarita, estando tú asesor en la asamblea, entonces yo sí creo que hay la facultad de los asesores sugerir a los asambleístas para ir agregando ciertas cosillas que se les escapaba al frente económico del gobierno actual, ¿sí? Ahora, Margarita, yo te agradezco la bondad de haber estado, de haber charlado un ratito sobre ese proyecto que es importante. Y amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por estar con nosotros nuevamente y nos veremos la próxima semana, ¿sí?
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.